Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que pienses que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta mañana quiero pedirte que no permitas que mi boca entorpezca tu obra, Señor, sino que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones y el que haga la obra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué Cristo decidió dejar su gloria eterna y celestial para vivir humanamente con nosotros? ¿Cuál fue su propósito? ¿Por qué vino? ¿Qué quería hacer? Si vemos en los primeros capítulos de Génesis, se nos habla de la creación, el momento en el que Dios crea todo lo que vemos, ¿no? y a nosotros mismos. Vamos a leerlo en Génesis 1, versículos 26 al 27, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Más adelante en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Y oyeron al Señor, ¿quién? Adán y Eva. Y oyeron al Señor, Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Es decir, que Dios culmina la obra de la creación creando al ser humano, a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra. Y Dios los crea con una meta especial: relacionarse con ellos. Dios una mañana sale y los busca y no los ve y pregunta: ¿dónde estás? Porque Él estaba acostumbrado a visitarlos. Él estaba acostumbrado a hablar con ellos, a relacionarse. Él preguntaba: ¿cuáles son vuestros planes para hoy? ¿Qué tal estáis? ¿Qué os falta? Dios estaba acostumbrado a tener una relación en el huerto del Edén con Adán y con Eva. Y su objetivo era poder tener una relación con cada ser humano. Ahora, entra el pecado en el mundo a través de Adán y Eva. ¿Qué pasa? Que Dios se aparta del ser humano. Hay personas que dicen: Dios tuvo que apartarse. No, Dios no tuvo que apartarse, porque eso implicaría que Dios no es soberano. Dios es soberano, está por encima de todo y nada le condiciona. Pero Dios decide apartarse porque Él no quiere tener comunión con el pecado. Y desde ese momento que Dios se aparta del ser humano, Él establece que hace falta una persona que viva santamente, que viva en obediencia a sus mandamientos, para que sea el enlace entre toda la humanidad y Dios. Y en el Antiguo Testamento se nos habla de los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas que tenían que vivir santos, ofrecían holocaustos por el pecado del pueblo, y era el enlace entre toda la humanidad y Dios. Si la humanidad tenía una queja, tenía una pregunta, una duda, no iba directamente a Dios, iba al sacerdote. El sacerdote la transmitía a Dios. Dios transmitía la respuesta al sacerdote y el sacerdote al pueblo. La gente no tenía contacto con Dios, no podía acercarse a Dios, no tenía libertad para acceder a su presencia, para hablar con Él, para tener comunión. Y esto no era el ideal de Dios. Así que la Trinidad hace algo asombroso. Crea un plan. ¿Por qué? Porque Dios quería tener comunión con cada uno de los seres humanos. Así que Cristo decide que Él va a pagar el precio que yo y que tú teníamos que haber pagado por todo nuestro pecado. Pero no es algo individual, es algo global. Dios no muere solo por tu pecado o por el mío. Dios muere por el pecado de toda la humanidad. Él carga con ese pecado. Él carga con ese peso y paga ese precio. Isaías 53, versículos 3 al 7, describe muy bien esto. Isaías 53, versículos del 3 al 7.
Habla de Cristo y dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él, Cristo, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Cristo, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Todos nos descarriamos a una como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero Cristo no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. De forma que gracias a eso hay un acceso a la presencia de Dios. Ahora cualquier ser humano, independientemente de su condición, color, raza o sexo, puede tener acceso a la presencia de Dios. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. No solo que el acceso está abierto, es que dime, si no usamos ese acceso a la presencia de Dios, si dices conocer a Cristo y no usas ese acceso para vivir en la presencia de Dios, ¿acaso no estamos menospreciando la muerte de Cristo? ¿Acaso no menospreciamos la obra de Cristo? ¿Acaso no menospreciamos el plan que ingenió la Trinidad? Claro que el pecado sigue influenciando nuestras vidas de una forma impresionante. Y esto fue lo que me costó aprender a mí. A veces pensamos, y muchas veces me he preguntado, digo, ¿qué estará pensando ahora Satanás para destruir una iglesia? Y pensamos en grandes planes que a lo mejor los ingenia, no lo sé, pero vamos a lo sencillo. ¿Por qué va a ingeniar grandes planes si tiene iglesias llenas de personas que viven un cristianismo pasivo? Porque tienen metido en su cabeza que no valen, que no son aptos para acercarse a la presencia de Dios, que no son aptos para vivir cerca de Dios. Muchas veces, cuando pecaba y quería acercarme a la presencia de Dios y orar y decir, Dios, perdóname, venían voces a mi cabeza que me decían, Héctor, tienes una jeta. De verdad, ¿con qué cara dura vas a ir ahora a la presencia de Dios? ¿Con qué cara dura te vas a acercar a Dios y vas a pedir perdón por tus pecados? Si esta mañana le has pedido perdón a Dios por lo mismo. Si la semana pasada te arrodillaste en la presencia de Dios y dijiste, yo declaro que esto no va a volver a ocurrir en mi vida. ¿Y ahora qué? ¿Has vuelto a hacerlo? ¿Has vuelto a fallar? Héctor, tú no eres importante. Hay personas que sí viven santamente, personas que sí son íntegras, personas que sí merecen el tiempo de Dios. Tú no. No te molestes. Y esas mentiras lo único que hacen es apartarte de Dios, es alejarte de Dios. Y ahora te da vergüenza acercarte a Dios. Pero sabes, tu santidad no depende de tu lucha contra el pecado. Tu santidad no depende de las veces que venzas la tentación. Tu santidad depende de Cristo. Tú no eres santo porque eres bueno, porque eres mejor, porque luchas contra el pecado, porque buscas oración. Tú no eres bueno por eso. Tú eres santo porque Cristo murió por ti y te hace santo. Porque su obra es impoluta y Él te limpia con su sangre y te salva, te sana. ¿Sabes? Si nunca has hecho esto, si tú dices, wow, ¿y cómo puedo ser salvo? No es por obras, es por gracia. Y solo hay un camino y es Cristo. Él pagó tu pecado, Él pagó tu precio y tú puedes disfrutar de tener un acceso a la presencia de Dios. Y es muy sencillo. No hay una fórmula, una manera específica. Habla con Dios. ¿Cómo? ¿Yo hablar con Dios? Sí, habla con Dios. Dile, Cristo, ven a mí. Cristo, perdona mi pecado. He entendido lo que has hecho en la cruz. Sé que moriste por mí. Ven a mí. Y al instante, Cristo te va a sacar, te va a limpiar,
te va a perdonar y te va a llevar a la presencia del Padre. Y puedes disfrutar y vivir en esa presencia. Porque Cristo no vino solo para que tuviéramos vida eterna. Eso es enormemente grande y maravilloso. Pero es que Cristo vino para que hoy comiences a disfrutar de esa vida. ¿Qué implica vida eterna? Implica vivir en la presencia de Dios. Pero es que hoy puedes vivir en la presencia de Dios. Hoy tienes acceso porque Cristo abrió ese acceso. Mateo 14, versículos del 22 al 32. Jesús enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran adelante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y de miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Así que imaginémonos la historia. Está la barca azotada entre las olas, Jesús se acerca, los discípulos ven algo a lo lejos caminar sobre el agua, se asustan: «Es un fantasma». Y Jesús le dice: no temáis, soy yo. Y Pedro, que siempre está dispuesto, ¿verdad? Pedro era un discípulo maravilloso: «Señor, si eres tú, manda que vaya a ti». Y Jesús le dice: «Ven». Y Pedro saca un pie, esto es firme, saca el otro, mira, y comienza a caminar hacia Jesús. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que se da cuenta de lo que le rodea, de ese viento que le azotaba, y tiene miedo y se cae, comienza a hundirse. Pedro, quizás otro discípulo a lo mejor hubiera nadado hacia la barca, ¿no? Pero Pedro no, Pedro grita y dice: «Señor, estás ahí, sálvame». ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús lo miró y le dijo: «Pedrito, no. Has dudado de mí, te has despistado, has tenido miedo y has caído. Ahora tú tienes que esperar, tienes que aprender. A ver, Pedrito, ¿has aprendido la lección?». Y entonces lo sacó. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que al instante, al momento después de que Pedro gritara: «Señor, sálvame», al momento Jesús extendió la mano y lo sacó. Y luego lo reprendió. Yo no sé cuál es tu pecado. No sé qué es lo que te aflige, no sé cuál es tu lucha, no sé qué tan grande o qué tan malo crees que es. Lo que sé es que si tú ahí sentado hoy, esta mañana, le dices: «Señor, sálvame», al instante Jesús va a extender su mano y te va a sacar. Y es probable que te reprenda, pero te va a sacar. Jesús te va a sacar de tu pecado, Jesús te va a ayudar en tu lucha. ¿Cómo? ¿Cómo? Es por gracia. Cristo te toma, te perdona y te lleva al Padre y dice: «Padre, aquí tienes un hijo santo, sin mancha e irreprensible, que viene a pasar tiempo contigo». La presencia de Dios está abierta y el camino es Cristo. Vamos a entrar en la presencia de Dios, vamos a vivir en la presencia de Dios y nada, nunca será igual. Leo los últimos versículos, ¿vale? Mateo 16, 18. Jesús hablándole a Pedro y dice: «Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Más adelante, capítulo 26, versículo 34, Jesús le dijo a Pedro: «En verdad te digo que esta misma noche, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». «¿Yo, Señor? No, nunca te negaré». Y en el capítulo 26, el mismo capítulo, versículos 74 y 75, entonces él comenzó a maldecir. ¿Quién? Pedro. Comenzó a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». ¿A quién? A Jesús. Y al instante el gallo cantó y Pedro se acordó y se fue a llorar amargamente. ¿Saben? Jesús hizo de Pedro lo que prometió hacer.
edificó la iglesia. Jesús no te deja de amar por tu pecado. Jesús no te deja de amar porque caigas y caigas y caigas. No es lo mismo pecar que vivir en pecado. Si tú pecas, cometes el acto, pero te arrepientes y luchas y buscas ayuda y buscas consejería, pero estás luchando. Vivir en pecado es cuando haces del acto una forma de vida, cuando ya no te importa, cuando ya no hay conciencia de pecado, cuando ya no necesitas ir a Dios. De las dos cosas puedes sacarte Dios, pero no es lo mismo. Tú vales. Tú vales. No por tus méritos, no por tu fuerza, no por las ganas que le pongas, no. Porque Cristo te hace santo. Cristo te hace santo. La presencia de Dios está abierta. Dios te creó para estar contigo, para pasar tiempo contigo, para disfrutar de ti. Vamos a utilizarlo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Yo quiero que en esta mañana, si quieres que oren por ti, tenemos un grupo precioso de personas que quieren hacerlo. Cristo te ama. Ven a Cristo. No tengas miedo. Da igual cuántas veces hayas pecado. Da igual en qué estés metido. Cristo te va a sacar de ahí. Cristo te va a sacar. Pasa adelante. Ora. Busca ayuda. Busca consejería. Pero vamos a vivir en la presencia del Padre. Amén.